Hola a todos, mi nombre es Marianela Manzolillo y vamos a dar inicio al segundo práctico de la materia Histología y Embriología, cátedra 2. Bueno, primero quiero darles la bienvenida y explicarles que en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tejido epitelial, ¿sí? Vamos a ir explicando los preparados que corresponden a este práctico y vamos a dar por sentado que ustedes conocen los términos que se dan en el teórico del mismo tema. Quiero hacer unas aclaraciones acerca de que los preparados que vamos a ver van a estar todos teñidos con la técnica de rutina, es decir, con hematoxilina y eosina. Y también quiero contarles que no vamos a ir pasando tal vez por todos los aumentos que le comentaron en el práctico anterior, es decir, del 4 al 10 al 40, porque en esta oportunidad nosotros queremos mostrarles únicamente una porción de todo el órgano que vamos a estar mostrando y no necesariamente todas las estructuras que vamos a ver en cada aumento cuando veamos con mayor detalle. Es por esto que a veces vamos a hacer una vista panorámica al preparado, al 4x, y de ahí vamos a ir avanzando directamente al 40 para que puedan ver la morfología de las células epiteliales de cada lugar, ¿sí? Sus núcleos, su relación con el citoplasma, ¿sí? Eso nomás. Bueno, que lo disfruten y espero que les sirva. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Araceli, soy ayudante también de la cátedra y en esta oportunidad les voy a presentar el preparado de riñón, ¿sí? Como vieron es un preparado que se tiñe con la técnica de rutina, es decir, que se utiliza hematoxilina y eosina para su tinción, ¿sí? Antes de comenzar, como ustedes vieron, el preparado nos permite la observación de dos tipos de epitelio, del epitelio plano simple y cúbico simple. Entonces, yo les voy a mostrar cómo se observa el epitelio plano simple y después mi compañera va a continuar con el cúbico simple, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, es importante que tengamos en claro cómo va a estar conformado el epitelio plano simple. Si bien ya lo vieron en el teórico y ya lo volví a recalcar Maru, vamos a volver a recordarlo juntos, ¿sí? Es un epitelio que va a estar compuesto por células planas, es decir, células que tienen un aspecto aplanado, como vemos en esta imagen que yo les puse acá, achatado, ¿sí? Donde el citoplasma de la misma va a tomar una tinción eosinófila. Y el núcleo va a ser un núcleo oval, central, ¿vieron? Va a estar en el centro de la célula, y se va a tornar de una tinción, de una coloración basófila. Ahora bien, también les puse esta microfotografía que ustedes tienen en la guía para que nos podamos orientar un poquito en lo que vamos a ver después al microscopio, ¿sí? Entonces, esto nos permite observar dos zonas. Una zona periférica, ¿bien? Donde presenta una coloración basófila intensa, ¿sí? También presenta este aspecto puntiforme, ¿no? Que tiene como puntitos o granular, en contraste con esta otra zona del preparado, que es una zona que si bien sigue siendo basófila, presenta una basofilia mucho más pálida, ¿sí? Y tiene otro tipo de estructuras, que son como estructuras circulares que tienen un centro blanco, que dan el aspecto como de ser estructuras tubulares, ¿sí? Entonces, otra forma de identificar lo que sería las diferentes zonas, es decir, que la zona periférica, basófila intensa, con aspecto granular o puntiforme, si ustedes miren, recorremos juntos, vemos que se va a corresponder con lo que sería el borde convexo del órgano, ¿sí? Y la zona central o interna, con una basofilia más pálida, con un aspecto de estructuras tubulares, se va a corresponder con el borde cóncavo del órgano. Dicho esto, vamos a pasar a ver cómo se va a observar en la microscopía, ¿sí? Siempre, como se recalcó en el primer teórico, se comienza con el aumento más pequeño, ¿sí? En esta oportunidad, entonces, vamos a utilizar el 4x, que es un aumento que a nosotros nos va a permitir tener una imagen panorámica, ¿sí? Del preparado. Entonces, vamos a ver, vamos a recorrer juntos el preparado. Miren, todo esto que nosotros vemos acá se va a corresponder con la zona periférica que veníamos observando en
en la microfotografía, ¿sí? Vamos a tenerlo un ratito, tiene este aspecto puntiforme, granulado, una coloración basófila intensa, y miren, seguimos recorriendo el preparado. Una vez que vamos ingresando hacia el interior del órgano, ¿miren? ¿Cómo va cambiando esta coloración? ¿Sí? Se va tornando cada vez más pálida. Entonces, al 4x vamos a obtener esta imagen, una imagen panorámica. Nos permite distinguir las dos zonas del preparado, la zona periférica, caracterizada por la basofilia intensa, ¿sí? Por este aspecto granular o puntiforme, y la zona interna o central, que está más abajo, que ya es basófila más pálida y presenta otro tipo de estructuras que tienen como un aspecto tubular, ¿sí? Entonces, como yo les dije, acá lo que a nosotros nos interesa es ver las células planas. Entonces, siempre antes de pasar a un mayor aumento, nosotros tenemos que tener en claro qué es lo que queremos observar o qué es lo que queremos ver para ubicar nuestro objetivo en esa zona del preparado. Entonces, como les dije, nosotros lo que queremos ver son células planas porque van a conformar el epitelio plano. Simple. Entonces, vamos a elegir esta zona periférica del preparado, ubicamos nuestro objetivo en esta zona y pasamos al siguiente aumento, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el 10%? Entonces, miren cómo se va a observar el preparado al 10%, ¿sí? A este momento nosotros vamos a tener una imagen mucho más definida de lo que es el preparado. Vieron que al 4x nosotros veíamos, sí, que tenía como un aspecto granular o puntiforme, pero acá ya vemos que en realidad estos puntos o gránulos se corresponden a estructuras, ¿sí? Estructuras circulares como esta, por ejemplo. E incluso que cada una de estas estructuras circulares, acá tenemos otra, acá otra, tienen en su interior muchos puntitos basófilos, por lo cual nosotros podemos inferir que son núcleos celulares. Y son muchos, entonces van a formar como estos conglomerados de células. Y a su vez podemos ver que cada uno de estos va a estar delimitado por una fina línea, miren, eosinófila pálida, ¿sí? Acá, en este también, en este también, y en cada una de estas estructuras. Entonces, bueno, ya que estamos, les digo, todo esto que está alrededor de la estructura que nos interesa a nosotros, algunas vieron que son ovaladas, otras son circulares y demás, son estructuras que nos van a permitir observar el epitelio cúbico simple, que después les va a presentar mi compañera, por eso yo me voy a enfocar en este sector. Entonces, elegimos uno de estas estructuras, colocamos nuestro objetivo en el mismo y pasamos al siguiente aumento, que sería un 40%. Miren de lindo que se ve. Entonces vemos con mucho más detalle la estructura circular, ¿sí? Con su conglomerado de células en el interior. Miren cómo se ve linda la fina línea que delimita esa estructura. Miren, podemos ver que es una línea bastante finita, ¿vieron? Que es eosinófila, que es homogénea. Entonces a este aumento nosotros podemos inferir que esto se va a corresponder a lo que sería la lámina basal. Y acá otra cosa que vemos son estas estructuras basófilas intensas que tienen un aspecto ovalado, que están apoyadas sobre la membrana basal en una línea, y cada una está apoyada sobre la membrana basal paralelas a la misma, y por su forma, por su tinción y por su disposición, podemos inferir que se tratan de células planas, y como dijimos anteriormente, van a conformar lo que sería el epitelio plano simple, ¿sí? A su vez, acá hay un detalle que yo quiero que ustedes lo recuerden porque es muy importante, ¿sí? Que cuando el epitelio plano simple
se encuentra resistiendo una cavidad interna se va a denominar mesotelio, ¿sí? Eso tienen que recordar. Entonces, cuando el epitelio plano simple se encuentra resistiendo una cavidad interna, se denomina mesotelio. Bien, ahora vamos a pasar a ver otra estructura que yo elegí de este preparado para que podamos observar también el epitelio plano simple. La estructura la vamos a observar el 40 por. Recuerden, como les dije anteriormente, lo que tenemos que hacer es volver al 10 por, seleccionamos la estructura que nosotros queremos observar, colocamos nuestro objetivo en ese sector del preparado y pasamos a un mayor aumento. En esta oportunidad el 40 por. Y vamos a recorrer un poquito el preparado. Miren, vemos que se trata de una estructura diferente. La anterior es una estructura ovalada, ¿sí? Y a diferencia, miren lo amplia que es la línea, ¿sí? Lo ancha que es la comparación de la anterior. Sigue siendo una línea homogénea, eosinófila, pero mucho más ancha. Entonces también podemos inferir en este caso que se trata de la lámina basal. Y también vemos que el interior de la estructura presenta una luz bastante irregular, ¿no? Porque tiene todo este contenido en su interior, todas estas células rojas, ¿sí? Y a su vez, entre la luz de la estructura y entre la lámina basal, encontramos estas otras estructuras, ¿sí? Que presentan una forma ovalada, una basofilia intensa, una disposición central, que están dispuestas, apoyadas todas, como acostadas, sobre la lámina basal, ¿sí? Y que, nuevamente, por su forma, por su disposición, por su coloración, podemos inferir que se tratan de células planas, que van a estar conformando el epitelio plano simple, ¿sí? Pero en este caso en particular también necesito que lo recuerden, al tratarse de un epitelio plano simple que se encuentra resistiendo a la cavidad interna de un vaso sanguíneo, se va a denominar endotelio, ¿sí? Eso necesito que lo tengan bien presente. Y hasta acá sería lo que respecta a epitelio plano simple en este preparado. Va a continuar mi compañera para presentarles cómo se va a observar el epitelio cúbico. Hola chicos, mi nombre es Ludmila, yo también soy ayudante alumna de la cátedra y conmigo vamos a ver hoy lo que es el epitelio cúbico simple. A modo ilustrativo puse esta imagen para poder recordar cómo se veía una célula cúbica que tiene esta forma así, que la vamos a ver cuadradita en el corte, que tiene este citoplasma que es eosinófilo y que va a tener este núcleo que es esférico, pero que en el corte lo vemos redondeado, que es basófilo. Entonces vemos que son células que están una al lado de la otra, que son idénticas, y entonces vamos a decir que esto es un epitelio. Y vamos a decir que es simple porque tiene una sola capa de células. Vamos a ver que esto es solamente una capa, así que por eso decimos que esto es simple. Vamos a pasar a este preparado, que esto es el preparado de riñón, teñido con la técnica de rutina, hematoxilina-eosina, que fue el mismo preparado que mostró anteriormente la preceptora, y que lo vamos a ver al 10 por. No puse en el 4 por solamente porque no me aportaba gran información y era solamente una vista general del órgano, pero acá en el 10 por sí me sirve porque vamos a poder ver estas estructuras de las que recién la preceptora estaba hablando, como esta también, esta otra que está acá, o esta que está acá, que estas lo que tenían era un reborde que era basófilo y que acá encontrábamos nosotros el epitelio plano simple. Ahora bien, aparte de estas estructuras redondeadas, también vamos a tener otras estructuras que son un poquito más alargaditas, así como esta, o como esta otra, que tienen una luz, es decir, un espacio blanco adentro, como esta otra que está acá, así como esta. Y acá, en estas estructuras, lo que nosotros vemos, por ejemplo, es que tienen un bordecito que es más basófilo y que esto nos está indicando a nosotros de que acá hay núcleos.
Entonces, como queremos ver estos núcleos, porque queremos ver qué forma tienen, cómo son, cómo es el citoplasma que lo rodea, vamos a pasar a un mayor aumento, que ya sería un 40 por. Nosotros debemos tener en cuenta que acá estamos encontrando el epitelio cúbico simple, pero el epitelio cúbico simple puede tener microvellosidades o puede no tenerlas. Y eso lo vamos a saber según la tinción que va a tomar, digamos, y las características de la célula, claro. Vamos a tener, por ejemplo, acá, esta estructura, digamos, este conducto formado por células, como por ejemplo este núcleo, que me está mostrando que hay una célula, acá hay otro núcleo, acá hay otro núcleo. Este va a tener una tinción más eosinófila intensa. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos mayor cantidad de citoplasma en relación a los núcleos. Digamos, hay pocas células, por lo tanto hay pocos núcleos, hay abundante citoplasma que los separa, y entonces al haber abundante citoplasma nos da una eosinofilia más intensa. Entonces, así como veíamos, este es un ejemplo. Este es otro ejemplo de los que veníamos diciendo que tienen el núcleo basófilo, el citoplasma eosinófilo más intenso, el citoplasma es amplio, y por eso vamos a decir que estos son los que tienen las microvellosidades. Recuerden que hay abundante cantidad de citoplasma y menor número de células, es decir, menor número de núcleos. Por otra parte, vamos a tener, por ejemplo, este otro conducto que en su pared va a tener núcleos que también son basófilos. Todos estos son núcleos redondeados, características de la célula cúbica, pero que cuando lo vemos así en general va a darnos una coloración eosinófila más pálida. ¿Y esto por qué? Porque las células son más pequeñas, es decir, el citoplasma es más pequeño, y bueno, entonces nos queda una relación núcleo-citoplasma distinta a la que veíamos acá. Acá, por ejemplo, podemos ver la abundancia de citoplasma y acá una escasez de citoplasma, y vamos a decir que estos son los que no tienen las microvellosidades. Pero es importante que conozcan que tanto los que tienen esta coloración más eosinófila intensa, como esta que mostré también, o como este otro, y los que tienen esta coloración eosinófila más pálida, como este, o como este, o este otro, o este también, todos tienen por igual epitelio cúbico simple. La única diferencia vendría a ser, además de la función que vamos a ver a posterior cuando vemos renal, la diferencia que debemos conocer ahora es que estos no tienen microvellosidades en la superficie apical y estos sí los tienen. Bueno, una cosita más que yo quería finalmente comentar es que acá veíamos estos núcleos que son ovalados, que son que están acostaditos, y acá vemos los núcleos que son más redondeados. Fíjense, acá se nota bien este núcleo que hace como una elevación acá chiquitita. Acá vemos otro núcleo, ven que son más ovaladitos. Yo quiero que ustedes noten la diferencia de esto que es ovaladito en relación, por ejemplo, a este que es redondo, a este que es redondo. Eso es lo que se tienen que fijar. Esto es ovaladito, acostadito, y estos son bien redondeados. Con eso, digamos, vamos a ir haciendo nosotros los diagnósticos del epitelio que estamos viendo. Así que no se olviden de mirarlos de esa forma. Gracias. Bueno, prosiguiendo con los preparados, ahora vamos a mirar el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes, ¿sí? Quiero que nos vayamos imaginando cómo eran las células cilíndricas, ¿sí? Como su nombre lo dice, tienen una forma de tubo o de cilindro. ¿Cómo era su núcleo? Es decir, que era un núcleo ovalado, ¿sí? Basal con respecto a su citoplasma, es decir, una gran proporción de citoplasma va a estar hacia la porción apical de las células,
¿sí? Esto es muy característico de estas células y también de la función que cumplen, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante. Aparte, este epitelio también tiene una especialización apical de membrana que son las microvellosidades, ¿sí? Y aparte de estas células cilíndricas, este epitelio también consta de las células caliciformes, que como lo dice su nombre, tienen una forma de cáliz, es decir, así ovaladas, y vamos a imaginarnos ya que las células caliciformes no se tiñen tan intensamente como las demás. Ahora, miremos este preparado. En este caso vamos a ver el preparado de intestino delgado, que ustedes ya conocen del práctico anterior, ¿sí? Y como vemos, este preparado es un corte transversal del intestino delgado. Por lo tanto, como es un órgano tubular, va a tener una porción interna, ¿sí?, de preparado o luz, y una porción externa, ¿sí? Vamos a recorrer un poco. Y la porción interna nos va a hacer unas prolongaciones, ¿sí?, en forma de dedos, como podemos ver acá, que se van a extender, y vamos a ver que tiene otras capas, aparte de las que nos interesa el día de hoy. Y podemos ver entonces que este preparado va a tener dos superficies, ¿sí? Una superficie interna y una superficie externa. Como podemos ver acá, toda esta porción que vemos acá sería la superficie interna, que es la que nos interesa el día de hoy. Y también tenemos una superficie externa que se encuentra por acá. Pero una cosa importante a recalcar es que este órgano tiene epitelio en su superficie interna y también en su superficie externa, ¿sí? El día de hoy nos vamos a enfocar más en la luz y en el epitelio de este órgano, pero recuerden que la superficie externa también posee un epitelio plano simple que, como recubre cavidades, va a ser de tipo mesotelio y va a ser de plano simple, que ya vimos en otros ejemplos anteriormente. Así que ahora vamos a ir a enfocarnos en la porción interna de este preparado, ¿sí?, en una de estas prolongaciones que vemos por acá, que ya a este momento podemos ver que tienen una coloración basófila intensa, formando como pliegues, ¿sí? Esa es otra de las diferencias entre la superficie interna y externa, porque la interna posee pliegues, ¿sí?, entradas y salidas del epitelio, y la porción externa es lisa, ¿sí? Así que vamos a ir a mayor aumento en esta porción. Vamos a ir directamente al 40 por. Acá podemos ver con mayor detenimiento que esa porción basófila que veíamos al 4 por corresponde a lo que nosotros denominamos una línea de núcleos, ¿sí? Todas estas estructuras que vemos acá de forma circular, como esta, o acá que están un poco más ordenadas, por ejemplo, esta célula, tiene las características que nosotros veníamos hablando, ¿sí? Tiene un núcleo esférico, ovoide, basal, ¿sí? Porque acuérdense que esta es la porción interna y por lo tanto todas las células, su porción apical se orienta hacia la superficie interna del órgano. Tiene una porción de citoplasma abundante en la porción apical de las células. Y acuérdense que por debajo de este epitelio va a encontrarse la membrana basal, que en este caso no se evidencia debido a la tinción, ¿sí? Acuérdense que la membrana basal se tiñe con la tinción de paso. En este caso, esta es una toxina eosina, así que no se evidencia, ¿sí? Entonces, recordemos, es una célula cilíndrica, ¿sí? Tiene un citoplasma eosinófilo intenso, un núcleo basófilo basal, ¿sí? Y la relación es en una gran proporción de citoplasma sobre la célula, sobre el núcleo. Ahora miremos la siguiente diapositiva, ¿sí? Y acá tenemos dos características muy importantes de este epitelio, que es, por ejemplo, esta coloración un poco más intensa de la porción apical de las células, ¿sí?, que vemos en todo su reborde, ¿sí? Muy bien. Que va a corresponder a lo que llamamos las microvellosidades, ¿sí? Todo esto que vemos acá sería las microvellosidades, que como pueden ver es una línea bastante uniforme que nos da el aspecto de lo que se le llama la chapa estriada, ¿sí?
en este lugar, en este órgano de la anatomía, las microvellosidades están ordenadas, por eso se le llama así, ¿sí? Como una chapa estriada. Y también en esta proporción podemos ver que tenemos estas porciones acá un poco menos teñidas que las demás, ¿sí? Por ejemplo esta, que va a corresponder a lo que llamábamos las células caliciformes, ¿sí? Que como les dije, tienen forma de cáliz y están enteramente llenas de gránulos de mucina, ¿sí? Una glucoproteína que no es afín con los colorantes de la tinción de hematoxilina eosina. Es por eso que no se evidencia más, no tanto como las demás células cilíndricas, ¿sí? Entonces, si tenemos que hacer un repaso, podemos ver una sola capa de células, que las células son cilíndricas porque poseen un núcleo basal y un citoplasma apical abundante con microvellosidades. Así que para repasar sería cilíndrica, simple, porque vemos solo una capa de células, ¿sí? Con microvellosidades y con células caliciformes, que son las que vemos acá. Eso sería todo este preparado, ¿sí? Muy bien. Bueno, continuando, tenemos al siguiente epitelio para analizar, que es el epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes, ¿sí? Tiene un nombre bastante extenso, pero eso solo nos da más datos para entenderlo, ¿sí? Por ejemplo, decimos que es cilíndrico, acuérdense cómo eran las células cilíndricas, cómo era su núcleo, ¿sí? Acuérdense que las cilíndricas tienen un citoplasma más prominente, y mayor proporción que su núcleo, y que se encuentra en general más apical, ¿sí? En este caso, tal vez no se respeta tanto la proporción de tener un citoplasma apical más proporcional, porque este epitelio es un poco particular, ¿sí? Es un epitelio en el cual todas sus células tienen un contacto con la membrana basal, ¿sí? Pero no todas tienen contacto con la superficie interna del órgano, es decir, con la luz del órgano. Entonces podemos encontrar que algunas se encuentran un poco más basales que otras, ¿sí? Y por lo tanto, como esta disposición no es tan regular y uniforme, los núcleos no se encuentran ordenados, ¿sí? Se encuentran a diferentes alturas. Es por esto que nos hace pensar a la vista que se trata de un epitelio estratificado, pero en realidad es simple, ¿sí? Se dice pseudoestratificado por justamente eso, porque aparenta ser un estratificado, es decir, tener más de una capa, pero solo tiene una. ¿Por qué? Porque todas las células tocan la membrana basal, solo una capa de esas células, solamente que se disponen a diferentes alturas y por eso dan a entender eso. Aparte, este epitelio también tiene cilias, que ya vamos a ver, y tiene células caliciformes que ya conocen del anterior preparado. Entonces, vayamos a lo que nos compete. Este preparado es del órgano tráquea, ¿sí? Que como saben es un órgano tubular que si se lo corta transversalmente va a tener una superficie interna, que es todo lo que vemos acá, ¿sí? Y una superficie externa que en este caso no va a estar recubierta de epitelio, a diferencia de la superficie interna, ¿sí? Que acá al 4 ya podemos evidenciar una coloración intensa en la proximidad de la superficie interna o luz de este órgano, ¿sí? Que ya podemos ver que tiene un aspecto puntiforme, ¿sí? Que es basófila, y que va a recubrir a toda esta superficie. Entonces vayamos recorriendo para que ustedes entiendan que al tener este órgano tubular, acá podemos ver la superficie externa, que en este caso no tiene epitelio, ¿sí? Por lo tanto no nos compete el día de hoy, y la superficie interna, acá recorriendo toda la porción del corte transversal de este órgano. Muy bien. Entonces, si nosotros nos fijamos, vamos a hacer un mayor aumento, vamos a ver 40 directamente en la porción interna del órgano, es decir, en esta porción, porque acá va a estar el epitelio que vamos a analizar. Muy bien. Entonces, acá tenemos una ampliación al 40 de lo que sería esa superficie interna del órgano.
¿sí? Entonces, esta es la luz y para allá estaría la superficie externa. Entonces, recordemos, este era un epitelio cilíndrico, ¿sí? Pseudoestratificado, ciliado. Entonces, sabiendo eso, tenemos que acordarnos que todas las células tocan la membrana basal, que va a hacer todo esto que vemos acá, esta línea, ¿sí? Que se tiñe pálida, porque esta no es la tinción preferida para la membrana basal, sino sería la de Paz. En este caso es una tinción de hematoxilineosina. Entonces, todas las células van a tocar esta porción, ¿sí? Pero no todas van a tocar la luz. Aún así, podemos diferenciar dos tipos de células. Las células que no tocan la luz, que serían las cúbicas bajas, que van a ser, por ejemplo, esta, ¿sí? Que solamente evidenciamos sus núcleos, no necesariamente su citoplasma, ¿sí? Esta. Y las células cilíndricas altas, que van a tocar los dos lados, la membrana basal y la superficie interna del órgano. Entonces van a ocupar toda la extensión del epitelio, y esas son las que nos van a dar las diferentes posiciones de los núcleos. ¿Ven? Hay núcleos alrededor de todo el espesor del preparado, de este epitelio, pero esto no nos indica que sea un epitelio estratificado, ¿sí? Porque nosotros sabemos la teoría, sabemos que todas tocan la membrana basal. Muy bien. Y también decíamos que era ciliada, estas células, las que tocan la superficie interna. Y eso lo que podemos evidenciar es, por ejemplo, esta coloración un poco más intensa que se ve acá, ¿sí? Basófila, que va a corresponder a lo que llamamos los cuerpos basales, que son como la estructura de la porción apical que le va a dar origen a los cilios, ¿sí? Que en esta porción del preparado se desprendieron, pero ya vamos a ver mejor en la siguiente. Acá, muy bien. Entonces acá repasemos, esta es nuestra membrana basal, ¿sí? Todas estas celulitas que vemos acá, por ejemplo, esta o esta, son nuestras cúbicas bajas, células cúbicas bajas, y esta, por ejemplo, esta célula que vemos acá, que va desde abajo, es decir, de la membrana basal hacia la superficie interna del órgano, va a ser una de las células cilíndricas altas. Y esta que vemos acá, esta porción de preparado que está un poco más intensamente teñida, va a ser nuestra proporción de los cuerpos basales y los cilios, que en este caso se ven un poco mejor, como si fuera una porción irregular, que vemos acá, por ejemplo, acá o acá. Estos ya serían nuestros cilios, ¿sí? Que se tiñen un poco más en esta porción de preparado, ¿sí? Que nos van a indicar otro de los signos histológicos importantes para hacer el diagnóstico de este preparado. Muy bien. Y nos falta uno de los signos, que es la presencia de las células caliciformes, que en este caso no podemos evidenciar bien cómo se los veía en el anterior preparado, pero, por ejemplo, esta célula que vemos acá, ¿ven? Que se tiñe bastante pálido, tiene un núcleo pequeño, desplazado, debido a la cantidad de mucina que tiene una gran cantidad de vesículas que lo empujan y lo hacen ser pequeño, podría ser una de las células caliciformes, ¿sí? Esta puede ser una, ¿sí? Y en algunas veces se ven solamente el espacio que ocupaba, puede ser esta otra, ¿sí? Yo quiero que se queden con esta imagen. Entonces, para repasar, nuestro epitelio de la tráquea va a ser cilíndrico, ¿sí? Cilíndrico, pseudoestratificado, ¿sí? Por la disposición de los núcleos, que parece estratificada, ciliado, por los cilios que vimos en la anterior diapositiva, con células caliciformes, ¿sí? Muy bien. Hola, mi nombre es Sol Quiñones, también soy ayudante alumno de la cátedra, y bueno, siguiendo con la clasificación de epitelios, ahora nos toca observar uno que va a tener características muy particulares. Recuerden que siempre vamos a empezar con el 4 por, y bueno, para obtener una vista panorámica del preparado.
En este caso vamos a poder observar el órgano por completo, cosa que no se da siempre. Y bueno, vamos a estar observando el uréter, que es un órgano hueco, por lo que va a tener una zona externa, que es la que estoy señalando ahora, y una zona interna donde va a estar el epitelio que nos interesa observar. Recuerden también que siempre tienen que seleccionar una zona para pasar al siguiente aumento. Bien, ya en el 10 por lo que vamos a observar es el tejido epitelial que va a tener un espesor importante, generalmente son capas de 6 a 8 células. Va a tener una zona basal, que es esta, y una zona apical. Bien, en la zona basal vamos a tener células que van a tener un núcleo esférico y basófilo, y en la zona vamos a tener también una capa de células intermedias que van a ser poliédricas, y luego vamos a tener en la zona apical una capa de células globosas que se va a explicar mejor en el siguiente aumento. En el 10 por generalmente no se observan muchas características, por lo que es necesario seleccionar de vuelta una zona para pasar al siguiente aumento. Bien, acá ya podemos ver con mayor definición las características de las células. Vemos acá de vuelta las células basales, las células intermedias, que van a tener su núcleo también ovalado y va a ser central, de forma poliédrica. Y ahora pasamos a las células globosas. Estas células globosas van a tener un reborde que va a estar teñido con mayor intensidad, que va a corresponder a la placa densa. También va a tener una forma de onda o festoneada, lo que nos va a permitir identificar al preparado. Van a ser de forma redonda la célula, algunas binucleadas como esta de aquí, que se van a denominar en raqueta, y bueno, que van a tener una porción que va a llegar hasta la capa basal, pero que no la vamos a poder observar. También hay que aclarar que esta es una fotografía sacada de una bibliografía y no es la que van a ver cuando observen los preparados al microscopio, sino que es más que nada para que se entienda mejor la explicación y puedan comprender mejor el tema. Bien, el núcleo de estas células globosas, como ven, es central, esférico, basófilo pálido y con nucleolo evidente. También acá vamos a tener que explicar la función de este epitelio. Este epitelio va a estar ubicado solamente en las vías urinarias y va a tener dos estadios. Un estadio relajado o vacío, que va a tener justamente estas características, este grosor, y un estadio distendido. Como saben, la función de estos órganos es almacenar y expulsar la orina. Y bueno, cuando se llena con orina, lo que va a pasar es que en esta zona apical, las células en raqueta se van a ir desplegando para aumentar la superficie celular y van a pasar de globosas a planas. Cuando se ejerce mayor presión en este epitelio, mayor va a ser el aplanamiento. ¿Recuerdan las células basales? Bueno, las células basales van a tener en su interior elementos contráctiles. ¿Qué va a pasar con estos elementos contráctiles? Lo que van a hacer es, van a ayudar a que las células intermedias también continúen aplanándose. Y aquí sale el nombre de epitelio de transición. ¿Por qué? Porque va a pasar de un cúbico estratificado a un plano estratificado. Y básicamente esa va a ser toda la función de nuestro epitelio. Mi nombre es Juan Francisco y yo en este práctico de epitelios le voy a ayudar con el epitelio plano, estratificado, queratinizado de la piel. En este epitelio vamos a encontrar dos zonas, una zona profunda, eosinófila de gran extensión, y una zona superficial, que es el epitelio, de mayor intensidad con la tinción basófila. En esta
En este epitelio vamos a encontrar, a su vez, dos intensificaciones de esta tinción que vamos a encontrar por debajo o más profundo, y por encima, como se ve acá, o superficial, la otra intensificación. Como sabemos, en estas dos intensificaciones vamos a encontrar dos tipos de célula, como pudieron haber leído en la guía. Bien, acá se ve mejor lo que les estaba hablando. Vamos a encontrar una primer capa de células que tienen núcleos ovoides, que son perpendicular a la lámina basal, que en este caso no se tiñe debido al tipo de coloración que usamos, que es eosina hematoxilina. Esta capa, como les estaba diciendo, tiene un núcleo ovoide perpendicular a la lámina basal, lo que nos va a dar un diagnóstico de células cilíndricas. A su vez, después ya empieza a cambiar y vamos a encontrar núcleos ovoides, pero a diferencia de la primera capa, estos van a estar en una disposición paralela o acostados con respecto a la capa superficial del epitelio. También vamos a poder encontrar en la capa superficial del epitelio lo que le da el nombre al epitelio. Vamos a encontrar, como se ve acá, en este otro núcleo, o acá hay otro, núcleos ovoides, pero estos, como les dije, ya están totalmente acostados o paralelos a la superficie del epitelio. Esto es lo que le va a dar el nombre al epitelio plano. Son células con núcleos ovoides planas. Como les dije, al haber más de una capa de células, le va a dar el apellido al epitelio estratificado. ¿Y queratinizado? ¿Por qué queratinizado? Este epitelio es un epitelio queratinizado debido a que las células planas de la superficie del epitelio se descaman y producen la queratinización del epitelio. Acá les voy a mostrar un video donde se recorre el preparado para que ustedes puedan seguir observando. Este es el epitelio, que tiene excavaciones sobre el resto del tejido de la piel, que de todas maneras se va a hablar en otra clase. Esto sigue siendo el epitelio. Y acá se ve mejor, como les mostré hoy también, la queratinización, que son las células muertas. Bueno, continuando con el epitelio glandular, quiero que nos concentremos en esta imagen que ya mostró el compañero anteriormente, que corresponde a la piel, ¿sí? Que vamos a ver que de la superficie externa a la profundidad encontramos a una línea basófila, ¿sí? Que va a corresponder al epitelio de la piel, que ya explicó el compañero anteriormente, ¿sí? Pero nos sirve para ubicarnos porque la capa que está más hacia profundidad de este tejido, está teñida más por sinófila pálida, va a estar interrumpida por estas estructuras que vemos acá, de forma sacular, que terminan en la superficie externa, digamos, continuada por el epitelio de la piel. Acá vemos otra estructura, y que vamos a ver a mayor aumento para ver sus características. Acá, por ejemplo, podemos ver con mayor aumento una de esas estructuras que yo les había nombrado, y que podemos decir que esta es una glándula sebácea, ¿sí? Que podemos ver que tiene su porción secretora o funcional, ¿sí? De forma sacular, que va a comunicarse con el epitelio de la piel, ¿sí? Que va a hacer una prolongación para poder verter su contenido hacia la superficie externa, ¿sí? Y que, bueno, en esta porción vamos a hacer un poco más de aumento para poder ver al epitelio glandular de esta porción. Acá podemos ver con mayor detenimiento que podemos ver que esta porción secretora va a estar formada por células cargadas de mucina. Podemos ver acá una célula, acá otra célula, acá otra, ¿sí? Que como pueden ver tiene un núcleo pequeño, central y basófilo, puntiforme, ¿sí?
está aplazado por las vesículas cargadas de la secreción sebácea, que lo aplasta, digamos, y lo empuja. Que esto es un poco diferente a las otras que veníamos viendo, a pesar de que por teoría estas células se denominan cúbicas. Tienen un poco de diferencia con las demás cúbicas que habíamos visto. Entonces, estas células están cargadas de la secreción de esta glándula sebácea. Y aparte tenemos otras células que están acá en la periferia, como por ejemplo esta, o esta, que están acá un poco más en grupo, o esta, que van a ser las células precursoras a las demás que están acá cargadas de su secreción, ya que todavía no adquirieron, digamos, las vesículas con la sustancia, digamos, están como esperando convertirse en ese tipo de células. Y como vemos, están teñidas un poco más teñidas que las vemos acá, pero solamente porque estas tienen todo su citoplasma ocupado por la sustancia, que no se tiñe tanto por su contenido lipídico. ¿Sí? Vamos a ver un recorrido de esta glándula sebácea al 40 por, no olvidé de mencionar, pero este es el 40 por. Acuérdense que esta es su porción secretora o funcional. Y vamos a ir recorriendo. Esto es como una comunicación que tiene con el epitelio, por lo tanto va a tener una porción del mismo. Acá podemos evidenciar todas las mismas características que mencionaron cuando explicó el compañero el epitelio de la piel, ¿sí? Y se continúa con la porción externa, inclusive acá podemos evidenciar un poco de láminas de queratina, ¿sí? Que corresponderían al plano estratificado no queratinizado de la piel. Muy bien. Luego vamos a ir prosiguiendo. De nuevo tenemos esta imagen para ubicarnos, que acá en esta porción que estábamos analizando ya anteriormente, que es la porción más eosinófila pálida, de la más profunda de la piel, vamos a encontrar estas estructuras que vemos acá, que tienen forma tubular, de conductos, ¿sí? Con luces poco teñidas, que vemos ya al 4 por, que vamos a hacer un mayor aumento para poder ver sus características. Por ejemplo, en este grupo de estructuras tubulares vamos a hacer mayor aumento, ¿sí? Para ver su característica. Y ahí tenemos una imagen donde podemos evidenciar estas estructuras tubulares que yo les estaba contando, que tienen una coloración eosinófila, intensa, y que podemos ver a este aumento, por ejemplo, en esta célula, que tiene un núcleo central redondeado, grande, basófilo, que va a estar, por ejemplo, que va a estar equitativamente, digamos, distribuido con su citoplasma, que es el citoplasma eosinófilo, como ya dijimos. Por lo tanto, podemos decir que esta también se trata de una célula cúbica. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Y también vemos estas saliencias que van desde el citoplasma de las células cúbicas hacia la luz, o hacia la parte más apical. Tenemos acá algunas, acá otras, miren acá estas, ¿sí? Acá hay otras más, que van a corresponder a porciones del citoplasma que se van a desprender con la secreción que se dé de esta glándula, ¿sí? Por eso antes, en un principio se decía que este tipo de glándulas eran las llamadas apócrinas, ¿sí? Que este es su mecanismo de secreción, de liberar una parte de su citoplasma con su secreción, pero se vio que en realidad estas glándulas ya no se denominan apócrinas, sino merócrinas, ¿sí? Muy bien. Ahora, entonces, repasemos. Estas células aparentan ser cúbicas, ¿sí? Y tienen la particularidad de tener estas prolongaciones que tenemos, por ejemplo, acá o acá, de su citoplasma, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir, históricamente se las reconoce como glándulas apócrinas, pero hoy se sabe que en realidad su secreción no es apócrina, sino merócrina. Muy bien.
Este era uno de los tipos de glándulas de la profundidad de la piel, pero nos falta otro tipo de glándula más que podemos evidenciar acá. Estas están más en grupitos más pequeños que las demás. Como pueden ver, tiene una luz muy pequeña comparada a las demás, a las otras que veníamos explicando, a las apócrinas, ¿sí? Como pueden ver, es una luz circular, ¿sí? No irregular, ¿sí? Y tiene, como pueden ver, también mucha celularidad, tiene mucha porción de núcleos. Por lo tanto, a la vista parece más basófila que esta, que es una de las apócrinas que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Podemos ver que tiene muchos más núcleos. Bueno, a pesar igual de que vemos varios núcleos, ¿sí? Aún así, esto es una condición del corte, digamos, este epitelio es cúbico simple, ¿sí? A pesar de que se ve así con bastantes núcleos. Y otra particularidad de la glándula es que tiene esta porción un poco más eosinófila por fuera, ¿sí? Del epitelio, por ejemplo esta, que es muy importante porque es bastante única de este tipo de glándulas, que va a corresponder a una especie de corona que forman las células mioepiteliales. Todavía no las vamos a describir muy bien, pero son células que se dedican a, son células especializadas que se dedican a la contracción, digamos, de esa porción de la glándula para excretar, digamos, su producción de la glándula, ¿sí? Quería recordarles igual que me parece que dije anteriormente que este era el aumento del 4 por, pero en realidad acuérdense que estamos al 40, ¿sí? Muy bien. Acá esta diapositiva también me sirve para comparar esta que es una de las glándulas apócrinas con esta que es una de las glándulas écrinas, ¿sí? Esta tiene una luz más grande, esta tiene una luz pequeña, esta tiene células teñidas más eosinófilas y esta también tiene células teñidas un poco más pálidas, pero ambas son de tipo cúbico simple, ¿sí? Acuérdense de eso, a pesar de que acá se vean más núcleos. Y otra de las diferencias es que esta no evidencia células miopiteliales alrededor, solo tiene su lámina basal, pero en realidad no se ve. Y esta sí tiene su corona de lámina de células miopiteliales. Por ejemplo, acá se puede ver uno de los núcleos de las células miopiteliales, pero las vamos a describir mejor, acá hay otros, en el práctico del tejido conectivo, ¿sí? Acá podemos ver. Otra de las cosas que quiero remarcarles son estas dos estructuras que vemos acá más inferiormente, ¿sí? Que acá sí podemos ver con mayor detenimiento dos capas de células, que a su vez también son cúbicas, ¿sí? En ambos lugares, por las proporciones podemos decir que son cúbicas, pero estas dos estructuras no son glándulas, son la porción excretora de las glándulas, es decir, el conducto excretor. Y en este caso sí se trata de un epitelio cúbico estratificado, ¿sí? Entonces, para repasar, las glándulas apócrinas tienen luz grande, amplia, ¿sí? Y limpia, tienen células que son de tipo cúbico simple, se tiñen intensamente de eosinófilo y tienen esas prolongaciones que habíamos visto en la anterior diapositiva, por las cuales secretan su producción a comparación con las glándulas écrinas, que también son de cúbico simple, a pesar de que se vean así, tienen una luz más pequeña y tienen a la corona de las células miopiteliales. Y por último, a estas dos estructuras que vemos acá, que siempre se van a ver más pequeñas que las demás y agrupadas también, que van a ser los conductos excretores. Bueno, continuando nos queda este preparado, que es otro epitelio glandular que corresponde a la glándula submaxilar, ¿sí? Esta glándula submaxilar, al 4 podemos ver que tiene una gran celularidad, se ve bastante basófila, ¿sí? Acá podemos ver un recorrido del preparado,
Y podemos ver, por ejemplo, que existen bastantes acumulaciones, agrupaciones de células, todavía no se ven muy bien al cuadrúpode, y también están interceptadas por estructuras bastante grandes, como por ejemplo este, que es un vaso sanguíneo, que ya podemos ver por su interior la coloración rojiza de su contenido, que nos indica que es un vaso sanguíneo. ¿Sí? Y también sabemos por la teoría que esta glándula está divide a su parénquima en lobulillos. A pesar de que no se puede evidenciar muy bien en este corte, tenemos que saber que se divide en lobulillos y que van a drenar a su secreción, digamos, a los conductos excretores. Primero, así, dependiendo de cuánto menor sea a mayor el lobulillo, va a ir drenando su contenido. Muy bien. Ahora vamos a ir a mayor aumento en una de estas áreas para poder ver con mayor detenimiento qué tipo de estructuras tenemos acá. Acá estamos al 10 por y podemos ver que hay agrupaciones de células, ¿sí? Células formando grupos, por ejemplo esta o esta, ¿sí? Células formando grupos que lo que hacen es secretar la producción de la glándula hacia un mismo conducto, digamos. Y eso lo que hace es, o sea, las dispone en forma de acino. A eso se le denomina acino. A esa agrupación de células que van a drenar en el mismo conductillo, se le va a denominar acino. Y como pueden ver, por ejemplo, focalicémonos en este acino, tiene una coloración muy basófila intensa. Y esto nos habla de la secreción que tiene, que como es de contenido proteico, requiere de organelas que se tiñen más de basófilo, por ejemplo, el retículo endoplásmico rugoso, ribosomas, ¿sí? Y también muchas vesículas proteicas que tiñen el citoplasma de basófilo. Entonces, por eso decimos que este que estoy nombrando acá, es un acino de tipo seroso, porque secreta una producción serosa con mucho contenido proteico. Ahora podemos evidenciar, por ejemplo, este acino, este grupito de células que podemos ver acá, que como ustedes pueden ver tiene una coloración mucho más pálida que este que estábamos viendo, ¿sí? En este caso, la secreción de este acino no es la misma, sino que es mucosa, ¿sí? Por lo tanto, su nombre también va a ser acino mucoso, ¿sí? Que su coloración es más pálida, ¿sí? Y que también va a tener una disposición de agrupación para drenar en el mismo conductillo, ¿sí? Entonces, podemos diferenciar acá mismo a un acino mucoso y un acino seroso. Que por teoría estas células tienen un epitelio cúbico simple, ¿sí? Pero obviamente muchas veces tienen variaciones estos epitelios y tampoco se pueden evidenciar muy bien como los otros epitelios, hasta donde va el citoplasma, porque se mezcla un poco con la secreción y las otras células aledañas, ¿sí? Muy bien, y acá podemos ver otra estructura en la cual vemos una porción de acino mucoso y una porción de acino seroso. Antes esto se creía que era un acino que podía producir ambas secreciones, es decir, un acino mixto, un acino seroso y mucoso. Pero en realidad se vio en los estudios de biología molecular que en realidad no era un acino mixto, sino que era un artificio de técnica, es decir, una estructura que se ve así solamente por la técnica histológica, es decir, que en la glándula celular normal no se ve así. Es decir, que esto en realidad no existe en la vida real, sino que solamente se ve así por la técnica, ¿sí? A esto se le llamaba acino mixto, y a esta parte, que es la parte serosa, la noveluna de Giannuzzi, pero hoy en día ya no se utilizan estos términos. Muy bien.
Ahora podemos ver con mayor aumento este acino que yo le había nombrado. Este sería un acino mucoso. Y acá podemos ver el núcleo de las células. Acá había otra. Y acá podemos ver, a ver, otro acino seroso. Vamos a recorrer un poquito el preparado. Ahí está. Hay otra con mayor aumento de un acino seroso con su núcleo redondo, ¿sí? Redondeado, central, que va a corresponder a una célula cúbica. Y esto todo es gránulos de la producción serosa de este acino. Muy bien. Acá tenemos también esta foto que nos indica otra estructura más, aparte de los acinos que veníamos viendo. Acá podemos ver más un corte transversal de un conducto excretor, porque esta es una glándula exócrina, por lo tanto tiene conductos excretores que también van a tener un epitelio cúbico, pero en este caso suele ser cúbico estratificado o cúbico simple dependiendo de dónde pase el corte. Es decir, cuanto más pequeño es el conducto excretor, es decir, cuanto menos producción recoge, menos capas tiene. Entonces, dependiendo del corte, puede salir cúbico estratificado, cuanto más grande sea, o cúbico simple, si lo agarramos y bien comienza su recorrido. En este caso es un cúbico simple. Y tiene una tinción, como pueden ver, de color eosinófilo, y también tiene los núcleos característicos de las cúbicas, células cúbicas. Bueno, me despido de ustedes y le damos las gracias por su atención, todos los miembros del grupo que hicimos en este video, y espero que les sirva. Cualquier cosita pueden buscarnos en el campus virtual si tienen alguna duda y vamos a intentar resolver. Suerte, nos vemos.